entendemos la importancia de un proceso eficiente y accesible. SF Abogados presenta. El concepto de alimentos desde el punto de vista jurídico es más extenso que la simple comida. Abarca también, pues, desde el nacimiento de la persona, los gastos que requiere para su alimentación, su comida, pero también cuando ya es una edad escolar, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato y posteriormente darle a ese joven, a ese niño, a ese adolescente, una profesión o un arte o un oficio que sean honestos de acuerdo a su capacidad. Y también la diversión, el esparcimiento es parte importante de los alimentos. Y pues al final de la vida, pues también los gastos funerarios. Los hijos tienen derecho a exigirle a los padres pues esa alimentación, pero con posterioridad los padres, cuando ya alcanzan una edad senil o se encuentran incapacitados para trabajar o simplemente no tienen los medios para obtener ingresos por sí mismos, ahora ellos podrían exigirle alimentos a sus hijos. También existe la obligación entre hermanos, los hermanos mayores a los hermanos menores. Y si hay alguno mayor incapacitado, los hermanos menores tienen la obligación de darles. Los esposos también tienen la obligación de darse alimentos. Cesa la obligación de dar alimentos cuando el que debe de pagarlos pues no tiene los medios, no tiene la posibilidad de hacerlos. Otra es porque el acreedor alimentario ya no los necesite, porque alcanzó la mayoría de edad o los 25 años de edad máximos. Otra de las causales es por alguna injuria, daño o falta grave que cometa el acreedor alimentario en agravio o en perjuicio del deudor alimentario. Otra causa también puede ser porque la necesidad de recibir alimentos derive de conducta viciosa o de falta de aplicación del trabajo de parte del acreedor alimentario. El consejo primordial es ejerciten sus derechos, es algo muy importante que puede incidir en la calidad de vida de los acreedores alimentarios. Hablar de alimentos es un derecho fundamental que garantiza la supervivencia y el bienestar de las personas, especialmente los niños, ancianos y personas vulnerables. En el episodio de hoy contamos con la presencia de un profesional del derecho que hablará al respecto, aclarando todas esas interrogantes que conlleva el tema. Nuestro invitado es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Fue auxiliar en la Administración de Justicia, autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco como tutor, curador, albacea e interventor del año 2005 al año 2016, así como abogado postulante desde el año 1990 a la fecha en las materias civil, mercantil, familiar y amparo. El licenciado Porfirio Vallardo Rodríguez está en el podcast. Comenzamos. Licenciado Porfirio Vallardo, bienvenido al canal. Muchas gracias, licenciado, a tus órdenes. Es para mí un honor y un gusto estar aquí contigo en este día. Gracias por venir, licenciado. Pues empecemos esta plática, jurídicamente hablando, ¿qué son los alimentos? Los alimentos, desde el punto de vista del derecho, es algo distinto a lo que la generalidad de las personas podría pensar como tales. Supondríamos que la mayoría de las personas cree que los alimentos pues, son simplemente la comida. Pero para efectos del derecho, los alimentos son todos los elementos de subsistencia material, educativos y otros más que ahorita veremos, que son necesarios pues, para la supervivencia de la persona. Como tales son pues, no nada más la comida, también son los gastos educativos, los gastos de asistencia en caso de enfermedad, la casa, vestido, en caso de requerirse, pues la atención psicológica, los gastos de embarazo y del parto, las necesidades de esparcimiento, de atención psicológica y en un caso, pues también los gastos de funeral.
¿Podríamos ser un poco más específicos para que a nuestra audiencia le quedara un poquito más claro? Sí, claro que sí. El concepto de alimentos desde el punto de vista jurídico es más extenso que la simple comida. Abarca también, pues desde el nacimiento de la persona, los gastos que requiere para su alimentación, su comida, pero también cuando ya es una edad escolar, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato y posteriormente darle a ese joven, a ese niño, a ese adolescente, una profesión o un arte o un oficio que sean honestos de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus potencialidades y a sus circunstancias personales. No todas las personas pues, podrán llegar a ser profesionistas por diferentes circunstancias, pero sí es obligación de los padres, por ejemplo, darle a su hijo pues, las herramientas para que posteriormente sea autosuficiente y pueda sobrevivir por sí mismo a través de un arte o de un oficio. También pues, no todas las personas necesariamente requerirán atención psicológica. Y también la diversión, el esparcimiento es parte importante de los alimentos. Y pues al final de la vida, pues también los gastos funerarios. El embarazo puede quedar incluido también en esos alimentos, ¿verdad? Sí, sí. En el caso de la mujer, una vez que se demuestra la paternidad, pues el hombre está obligado a contribuir con los gastos del embarazo y del parto. Licenciado, ahorita tocó un tema muy importante que me gustaría aclarar un poquito esto, para que no nos quedara lugar a dudas. Hizo mención usted que dentro de estos alimentos se incluye la preparación académica de los hijos e incluso habla de una licenciatura. Sí. Estamos hablando de que esa licenciatura tendría que rebasar los 18 años de edad en promedio. ¿En qué momento cesan los alimentos? ¿Qué edad es la edad apropiada para que un hijo ya no tenga derecho a ese tipo de beneficios? Muy buena pregunta. Pues precisamente nuestro Código Civil en Jalisco contempla que la obligación es hasta la mayoría de edad, pero esa obligación va a permanecer para toda la vida si el hijo es incapaz, si tiene alguna incapacidad que pues, le impide valerse por sí mismo, de llegar a ser autosuficiente. Y en el caso de los que simplemente adquieren la mayoría de edad, pero no son incapaces y se encuentran estudiando en el sistema educativo nacional, tienen derecho a que se amplíe la obligación, el derecho de recibir alimentos hasta un máximo de los 25 años. ¿Esos alimentos, licenciado, incluirían la posibilidad de que quien los tiene que otorgar estuviera obligado a comprar bienes raíces, propiedades o a otorgar una cantidad de capital para emprender algún negocio? No, ya ahí sí hay un artículo expreso en el Código Civil que refiere que no se tiene derecho a exigir ni el capital de trabajo, ni mucho menos alguna propiedad como para impulsar al acreedor alimentario. ¿Qué sucede cuando estás obligado a dar alimentos y no los otorgas? Bueno, pues ahí surge, el derecho existe por sí mismo, por la sola existencia del ser humano, por el nacimiento. Si el obligado a dar alimentos por cualquier razón se rehúsa a proporcionarlos, pues el acreedor alimentario tiene derecho de solicitarlos extrajudicialmente, esto es solicitándoselos al deudor alimentario, o bien judicialmente a través de una demanda. ¿Quién tiene derecho a los alimentos? En primer lugar, pues el acreedor alimentario, es decir, el acreedor alimentario es la persona que tiene esa necesidad, ese derecho de recibir alimentos, de ser alimentado. Cualquier persona, por el solo hecho de existir, de haber nacido, pues tiene ese derecho. ¿Y quién lo puede solicitar? Pues el propio acreedor alimentario o bien el ascendiente que ejerce la patria potestad. Esto es el papá o la mamá que tenga la patria potestad sobre ese menor de edad, o bien el tutor en caso de que exista algún tutor, o en un caso ya más extremo puede ser el agente de la Procuraduría Social o el agente de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Licenciado, ahorita ya estamos incursionando un poquito en el hecho de quién puede en un momento dado solicitar esos alimentos,
pero hablando de quién tiene derecho a recibir alimentos, regresándome un poquito, estaríamos hablando de los hijos, estaríamos hablando de la esposa, ¿quién más, Lick? Bueno, los hijos tienen derecho a exigirle a los padres pues esa alimentación, pero con posterioridad los padres, cuando ya alcanzan una edad senil o se encuentran incapacitados para trabajar o simplemente no tienen los medios para obtener ingresos por sí mismos, ahora ellos podrían exigirle alimentos a sus hijos. El padre adoptante y el adoptado también tienen ese derecho y esa obligación recíproca similar a los padres e hijos biológicos. También existe la obligación entre hermanos. Si no hubiera otra persona en los grados de parentesco ascendente, pues los hermanos tienen también la obligación de darles los hermanos mayores a los hermanos menores. Y si hay alguno mayor incapacitado, los hermanos menores tienen la obligación de darles. Los esposos también tienen la obligación de darse alimentos entre sí. Es muy común que nos encontramos en el ámbito legal que la gran mayoría de procedimientos que se entablan reclamando alimentos siempre se dan de hijos a padres o incluso de cónyuge a cónyuge. Rara vez, aunque eso no quiere decir que no se dé, vemos un asunto entre hermanos. Pero lo que sí es muy común que la gente no conoce, habitualmente no saben de esa situación, y sí existe la figura jurídica, es que los padres puedan exigirle alimentos a los hijos. Ahí en ese tema específico, ¿qué requisitos requiere la ley para que un padre pueda exigirle ser alimentado a uno de sus hijos o a varios de sus hijos? En todos los casos de alimentos, la regla general es el estado de necesidad, que quien va a recibir los alimentos realmente los necesite. Y se fijan con base en ese grado de necesidad y en las posibilidades del que está obligado a pagarla. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en ese caso particular que usted contempla de la obligación de los hijos de darle alimentos a los padres, pues basta con que ellos manifiesten ese estado de necesidad y obviamente demostrarlo ya dentro del curso del procedimiento respectivo. Cuando hablaba usted de una edad senil, ¿se refiere a que se debe de contemplar cierta edad para que proceda también esa petición? El Código Civil de Jalisco no contempla como tal una edad donde se considere que la persona ya está en grado senil. Yo opinaría que con el solo hecho de estar en una edad avanzada y demostrar que pues no tiene ingresos, no tiene forma de subsistencia, ya se presume automáticamente la necesidad. Abundando un poquito más al respecto, porque creo que es un tema importante. El hecho de que un adulto mayor le pida alimentos a sus hijos, evidentemente por no tener ingresos para subsistir por medios propios, ¿el tener una propiedad a su nombre se considera que no tiene necesidad o derecho? Bueno, es una excelente pregunta. El tener bienes raíces, sean uno o sean varios, demuestra cierta capacidad económica, pero que no necesariamente se refiere al presente. Si se trata de un solo bien inmueble y es en el cual habitan, en este caso los padres de edad avanzada, pues faltaría por cumplimentar los otros elementos de los que hablábamos que contemplan los alimentos. No nada más es un lugar para vivir, sino también los elementos de subsistencia, la comida como tal, la asistencia en caso de enfermedad, la asistencia psicológica, el esparcimiento. Entonces, pues no sería suficiente para presumir que tienen una capacidad para sobrevivir el solo bien inmueble. Si tuvieran varios, ahí sí podría el hijo demandado decir, pues es que mi papá o mi mamá o los dos no nada más tienen un inmueble, tienen varios inmuebles. O sea, podrían disponer de esos inmuebles para que les generen frutos y de ahí obtener su propia subsistencia. Excelente, Lick. En relación a ese mismo tema, perdónenme que sea tan insistente, pero si la persona adulta mayor tuviera varios hijos, Ajá. ¿él tendría la oportunidad de exigirle a uno solo o la ley lo obliga a que le exija a todos sus hijos juntos? No tanto como una obligación que deba de exigírselos el padre a todos sus hijos. Existe el deber de reciprocidad del que ya hablábamos, donde los hijos, por el solo hecho de haber recibido alimentos, tienen que a su vez
Posteriormente, darle alimentos a sus padres si estos lo necesitan. Si son varios hijos, todos tienen la obligación, pero también es una obligación proporcional. No quiere decir que sea pareja, porque no sabemos si todos los hijos tengan la misma capacidad económica o si algunos inclusive no tengan ninguna capacidad, porque no trabajen, porque no tengan ingresos, porque estén enfermos, estén incapacitados. Entonces ahí el Código Civil contempla que solamente los que tengan posibilidad económica son los que estarían obligados. Quiere decir que si fueran 8 hijos y uno de ellos fuera el que tuviera solvencia, a ese solamente se le podría exigir el pago de los alimentos. Sí, también podríamos hablar de que la solvencia económica o la capacidad fuera diferente o diferenciada, que algún hijo tuviera una mayor capacidad que otro. Entonces ahí también sería proporcional. Ok, ese hijo tiene más posibilidad, va a contribuir con un mayor grado, con un mayor porcentaje, pero eso no excluiría a que los demás, si tienen una menor posibilidad, también tienen que contribuir. ¿Y esos alimentos a los adultos mayores, en qué momento cesan? ¿En qué momento se extinguen? Bueno, en el caso específico de los padres que adquirieron una edad senil y una incapacidad para generarse recursos propios, puede cesar o porque desaparezca esa incapacidad de generarse recursos por sí mismos o por la muerte. Muy bien, licenciado. Regresándonos un poquito a lo que hablábamos hace unos segundos en relación a quienes tienen derecho a exigir los alimentos, pues nos queda claro lo que nos ha dicho, que pueden exigirlo los hijos, pueden exigirlo los hermanos, pueden exigirlo los cónyuges o incluso los padres. Pero hablaba usted de un par de dependencias. ¿En qué momento la Procuraduría puede requerir a alguien por alimentos? En el caso de que no ejerzan la acción, o sea, no presenten la demanda o el propio acreedor alimentario o el ascendiente o el tutor. O sea, estaremos hablando de una función supletoria de quienes en principio deberían de entablar esa demanda o de solicitar los alimentos. O sea que estamos hablando de que sería un órgano auxiliar precisamente para llegar a ese objetivo. Exactamente. ¿Quién está obligado ahora a dar esos alimentos? Bueno, los obligados son principalmente los padres en el momento que nace su hijo. A falta o ausencia de padres, pues los ascendientes más cercanos, en el grado directo más cercano. Y en ausencia de ascendientes, estaríamos hablando pues de los abuelos, los hermanos, son los obligados. ¿En qué momento intervienen los abuelos o los hermanos? ¿Nos podría dar un ejemplo? Sí, vamos suponiendo que por alguna razón existen unos niños, no han alcanzado la mayoría de edad, están estudiando y pues como tales pues no pueden trabajar, no pueden generar ingresos para su propia subsistencia. Y en algún accidente fallecieran sus padres. Entonces ahí los ascendientes en línea directa, es decir, los abuelos paternos o maternos, serían los obligados a suministrarles alimentos a sus nietos. Pero también, ojo, esa obligación va también en proporción a las posibilidades que ellos tengan. Sería importante que nos platicara cómo se calculan los alimentos. Bueno, no existe como tal una fórmula matemática o una cantidad, una tabla, una tabulación prevista en la legislación. La regla es general en el sentido de que los alimentos los establecen o voluntariamente las partes o bien judicialmente el juez a través de dos principios. Primero, el grado de necesidad y el otro, las posibilidades económicas de quien los va a pagar. ¿Y esas posibilidades económicas se establece algún porcentaje de su salario, de sus ingresos, una cantidad fija? ¿Cómo es en la práctica, cómo se da eso cuando ya se hace un procedimiento de esa naturaleza? El juez tiene la facultad de determinar o una cantidad fija por concepto de pensión alimenticia o bien un porcentaje de los ingresos del deudor alimentario. Esto se fija con base en la misma información que el actor, el demandante, es decir, quien está demandando o solicitando los alimentos, le proporciona al juez. ¿Esto qué quiere decir? Que en la demanda de alimentos el demandante debe de ser muy claro y manifestar bajo protesta, decir verdad,
cuáles son sus necesidades, es decir, cuánto paga de renta, cuánto paga de comida, cuánto paga de vestido, de calzado, si tiene requerimientos médicos, cuánto gasta ordinariamente de consultas médicas o de medicamentos, también de esparcimiento, y con base en su estilo de vida debe de establecer cantidades determinadas y si tiene los comprobantes o recibos o facturas, exhibirlos a su demanda. Y también en la misma demanda debe de declarar, igual bajo protesta de decir verdad, en el caso del demandado o deudor alimentario, dónde trabaja y qué ingresos tiene. Con base en esa información, el juez, actuando de buena fe, establece o un descuento directo al salario del demandado si es que tiene un empleo formal con un patrón, o bien establece una cantidad y ordena requerirle y embargarle en una diligencia especial por medio de un secretario ejecutor que se va a llevar a cabo en el domicilio del demandado. Estamos hablando de que se fijaría una cantidad o incluso un porcentaje del salario cuando una persona tiene un trabajo formal. Sí. Pero ¿qué sucede con las personas que no tienen un trabajo formal? ¿Cómo se da esa regla? Ahí nuestro código contempla que el juez debe de establecer la pensión con base en la capacidad económica del deudor alimentario. Es decir, a lo mejor no trabaja formalmente, pero sí tiene ingresos y eso se puede demostrar a través del estilo de vida del demandado, o bien porque tiene propiedades, o tiene vehículos, o cuentas bancarias. Eso le sirve al juez como prueba de su capacidad económica. Y ese estilo de vida podríamos demostrarlo o acreditando cuánto gasta en su vida normal, en su vida cotidiana. Sí, por ejemplo, a través de informes a las instituciones bancarias, donde el juez manda a investigar si tiene cuentas bancarias, de qué tipo, cuál es el saldo que tenga por ahí depositado el deudor, si tiene tarjetas de crédito también, cuánto gasta ordinariamente. En casos extremos, por ejemplo, solicitar información al Instituto Nacional de Migración para demostrar si ha salido del país. Todo eso implica gastos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que a través de los gastos que ordinariamente tiene una persona, pues se demuestra también su capacidad económica por los pagos que realiza ordinariamente. También puede pedir las declaraciones de impuestos de la persona, que aunque no tenga en teoría un trabajo fijo, con un patrón que le descuente los impuestos correspondientes, si trabaja por su cuenta también tiene la obligación de declarar impuestos y ahí también se puede obtener una forma indirecta de conocer el nivel socioeconómico de la persona. Licenciado, y en el extremo de que la persona que estuviera obligada a dar los alimentos no declarara impuestos, no tuviera cuentas bancarias, tuviera un trabajo informal, se me ocurre en este momento que fuera una persona que trabaja en un tianguis y vende cosas usadas, que ni siquiera tiene la necesidad de comprarlo a través de una factura, que no cuente con tarjetas de crédito y que tenga un estilo de vida austero. Ahí, ¿cuál es la regla? ¿Cómo se fijan los alimentos para ese tipo de personas? El juez va a determinar al final de cuentas una cantidad por concepto de pensión alimenticia. No puede establecer un porcentaje porque no tiene un empleo del cual se le vaya a descontar por medio de su patrón. Y va a ordenar requerirle de pago y embargarle. Si por alguna razón no se puede embargar nada, pues el acreedor alimentario tendrá derecho de presentar una denuncia de carácter penal. Recuerdo un caso donde una juez, al argumentar en contra del deudor alimentario que decía que no tenía bienes, que no tenía ingresos, que era una persona que trabajaba por su cuenta, pero que ganaba esporádicamente y poco dinero, la juez le replicó: pero usted sigue comiendo todos los días, ¿verdad? ¿No le ha faltado los medios para comer de una u de otra manera? Pues igual usted tendría que conseguir los medios para sustentar a sus hijos, puesto que sus hijos son unas personas más vulnerables que usted. A final de cuentas, entonces, la juez, en base a lo que analiza en el procedimiento, va a fijar una cantidad. Sí, una cantidad fija que debe de pagar y, en mi opinión, pues lo mínimo que puede establecer un juez sería un salario mínimo.
independientemente de que el salario mínimo actualmente ha subido desproporcionadamente a como subía anteriormente. Pues sí, ahí es donde de entrada el juzgado, el juez o la jueza va a determinar una pensión alimenticia con base en la información que le da bajo protesta, es decir, verdad, el acreedor o la acreedora alimentaria. Pero posteriormente el deudor alimentario va a poder defenderse y decir, yo no gano tanto o gano menos. Ahí le corresponderá a él o a ella defenderse y decir, en realidad yo gano tanto, para que se ajuste ya en sentencia la cantidad que se ajusta. Licenciado, ahorita hablábamos ya del proceder en un procedimiento judicial, en un juicio. ¿Realmente cómo se da esa situación? ¿Se presenta una demanda requiriendo los alimentos y por qué más etapas se debe de transitar esa demanda para llegar a obtener esa pensión? Es muy importante que las personas que no son abogados sepan que es un trámite judicial que implica o es necesario que contraten a un abogado o abogada que les represente, quien les redacte el escrito de demanda y dé continuidad al procedimiento. Para quienes no tengan los medios para contratar un abogado particular, pues existen los servicios de la Procuraduría Social, que les proporcionará la misma asesoría y de manera gratuita. Y atendiendo a la pregunta, pues el procedimiento inicia a través de una demanda, que es un escrito que redacta el abogado y que se presenta ante el juez competente. En esa demanda pues se hace la solicitud de alimentos provisionales, de alimentos definitivos y se hace una relación respecto a el grado de parentesco para demostrar también la obligación, la relación de las necesidades a las que ya hacíamos referencia hace unos momentos y la relación de las posibilidades del que debe de pagar. Y el juez en automático, al admitir la demanda, va a presumir, porque así lo contempla nuestro Código de Procedimientos Civiles, que por el solo hecho de solicitar alimentos provisionales se va a presumir la necesidad de recibirlos. Y con base en esa información o decreta un descuento de un porcentaje en el salario del demandado o establece una cantidad fija por concepto de pensión y dependiendo del primero o del segundo supuesto, ordena girar oficio al patrón para que le descuenten de su salario el porcentaje o bien ordena que a través de una diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes se vaya a requerir por el pago de la primera mensualidad al deudor alimentario. Después de eso, en la misma diligencia o por separado, se hace el emplazamiento al demandado, se le entrega copia de la demanda y se le dan 5 días para que conteste. Una vez que contesta, en los juicios de alimentos no hay audiencia conciliatoria, se pasa directo a una audiencia que se llama de pruebas y alegatos. Ahí, en teoría, en una sola audiencia se van a desahogar todas las pruebas que hayan ofertado las partes, como hablábamos de documentos o de los informes bancarios o del SAT, de tiendas departamentales y de las facturas, recibos, pruebas de testigos, para darle al juez todos los elementos para establecer el grado de necesidad y el grado de la posibilidad económica del demandado. La audiencia en teoría solamente se puede diferir en una ocasión y una vez desahogadas todas las pruebas se pasa a la sentencia. Es un procedimiento que se llama sumario, es decir, que debe de ser muy ágil. Habla de 2 temas, alimentos provisionales y alimentos definitivos. ¿Qué son cada uno de ellos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los alimentos provisionales los determina el juez con base en la información que se le da en la demanda y solamente subsisten desde que los determina el juez hasta que se dicta la sentencia definitiva. Y los definitivos también los determina el juez, pero en el momento de dictar sentencia definitiva. ¿Esto qué quiere decir? Son provisionales porque, como su nombre lo dice, solamente son temporales durante la substanciación del procedimiento y mientras se le da la oportunidad al deudor de demostrar sus posibles excepciones, sus posibles defensas y por lo tanto podría haber alguna variación en la sentencia definitiva al fijarse los alimentos definitivos. Pueden ser a la alza o pueden ser a la baja, ya con base en las pruebas que aporten las 2 partes. Usted nos está comentando que de origen el juez te fija o una cantidad a descontarle al deudor alimentario
porque tiene un trabajo estable, o una cantidad fija para que sea requerido a través de una diligencia de embargo para que pague esa primer mensualidad. Cuando se dicta sentencia y ya hay alimentos definitivos, ¿qué medidas se toman para asegurar esos alimentos futuros? ¿Qué va a hacer el juez para prever que se sigan pagando? Digo, incluso pensando en que si el deudor tenía un trabajo estable, renuncia a ese trabajo o simplemente lo despidan. ¿Cómo se garantizan esos alimentos? Bueno, hay dos cosas muy importantes que por ley, por mandato de la ley, el juez debe de establecer en la sentencia. Primero, incrementos automáticos a la pensión alimenticia anuales conforme al índice nacional de precios al consumidor o el índice inflacionario que determine el INEGI en el año anterior. Eso respecto a la actualización que debe de haber a la pensión, que por el solo transcurso del tiempo pues irá perdiendo poder adquisitivo. Y respecto a la pregunta, también el juzgado debe de establecer en la sentencia cómo se van a garantizar esos alimentos en el futuro. Puede ser a través de una fianza, de una prenda, de una hipoteca, de un embargo o de un depósito de dinero. Cualquier forma de estas establecidas por la ley puede establecerse para garantizar los alimentos futuros. Si en un momento dado no tuvieran esa posibilidad de garantizarlos, ¿tendrían que continuar descontándole de su nómina la mensualidad o el porcentaje fijado? Sí, mientras subsista la relación de trabajo y tenga un patrón, mientras no exista una orden en contrario del mismo juez que ordenó el descuento, el patrón estará obligado a seguirle descontando el mismo porcentaje al deudor alimentario. Sin embargo, nuestro código contempla que el deudor alimentario tiene la obligación de informarle al juez cualquier cambio de trabajo o de domicilio o del nombre de su patrón. Esto para que el juez esté en aptitud de girar el nuevo oficio para que el nuevo patrón pues siga con el descuento correspondiente. Nuestro código obviamente pues piensa de buena fe, se regula que las personas van a actuar con honestidad y en cumplimiento de la ley. Por eso se espera pues que el deudor cumpla con su obligación informándole al juez. La sanción sería que pues puede adquirir una mayor responsabilidad. El código establece que el deudor alimentario cumple con su obligación de dar alimentos proporcionando el pago que debe de hacerlo para tal fin o en su caso incorporando a su acreedor a su familia. En ese último concepto, ¿cómo funciona eso? Bueno, simplemente eso significa que no tiene que establecerse entre padres e hijos o entre esposos o entre papá y los abuelos o entre hermanos una cantidad. O yo cumplo fijando una pensión alimenticia, pero eso es en caso de conflicto, de que no vivan juntos. Pero si vivimos todos juntos en un mismo domicilio, pues ya con el solo hecho de que mis hijos vivan conmigo y yo les provea de todo lo necesario conforme a los elementos que platicamos, con eso estamos cumpliendo o estoy cumpliendo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no tendría por qué establecer o decirle a mis hijos, mira, yo pago tanto de renta, pago tanto de luz, tanto de agua, tanto de tu ropa, tanto de tus zapatos, tanto del doctor, como para dárselo a mi hijo y que a su vez él los pague, ¿no? Porque estando en mi hogar, pues se supone que ahí están todos los elementos necesarios y yo como padre voy a pagar todos esos conceptos que se requieran. En caso de conflicto o de que no vivan juntos, ahí es donde, pues bueno, supletoriamente se establece una cantidad, una pensión alimenticia para que con ese dinero se paguen todos los conceptos de los que hemos platicado. Si el menor al que tiene que darle alimentos, el deudor, hablamos de una pareja que tienen un hijo en común y que por algunas circunstancias se separan, el niño vive con la señora y el deudor alimentario está obligado a darle alimentos. ¿Él podría solicitar que ese niño se viniera a vivir a su casa y de alejarlo o arrebatarlo de su mamá?
Bueno, ahí ya entraríamos de una cuestión de conflicto, no nada más de alimentos, sino de quién tiene derecho a la custodia. Hay casos donde se demandan simultáneamente cuestiones de custodia, de alimentos y hasta de patria potestad. La regla general sería que quien tenga la custodia, pues debería de conservarla, porque alterarle la dinámica familiar a ese niño, a ese menor de edad, pues puede provocarle un trastorno. Si no hay alguna situación de riesgo por la cual no sea conveniente que ese ascendiente, que ese progenitor tenga la custodia, pues la custodia debe de permanecer con la persona que la está ejerciendo y por lo tanto el deudor no tendría derecho a exigir ese cambio en la convivencia y simplemente tendría la obligación de pagar la pensión alimenticia correspondiente. Pero es muy común en los tribunales donde se mezclen o se involucren las dos cosas y las partes, los padres, papá, mamá, se peleen no nada más alimentos, sino también la custodia. ¿Qué sucede, licenciado, cuando un deudor o una persona que está obligada a proporcionar alimentos a su familia está ausente, o no vive en la ciudad y la familia, con tal de subsistir, pide prestado o solicita créditos para poder obtener su comida? Cuando esta persona aparece o lo localizan, ¿esas deudas que adquirieron son de ellos exclusivamente? No. Esas deudas que fueron adquiridas por los hijos, por poner un ejemplo, por la madre o el padre quien se quedó con la custodia de los hijos, tienen derecho de reclamar el reembolso o el pago de esos gastos, pero con dos condiciones: que sean estrictamente gastos necesarios para la subsistencia, para los alimentos, y que no se trate de gastos de lujo. Son los dos límites que pone el Código Civil. Y hablando de los cónyuges, si uno de los cónyuges, hablemos específicamente de la mujer, sin tener necesidad o culpa alguna, se viera en la misma circunstancia de estar separado de su esposo y también tuviera que hacer ciertos gastos para subsistir, ¿igualmente se podrían exigir en su momento? Sí, también. El cónyuge, sea hombre o mujer, que por alguna razón no vive con su cónyuge, sin su culpa, pues tiene derecho a exigirle al esposo o a la esposa, inclusive ahorita ya también podríamos hablar del concubino, de la concubina, el que le pague una pensión alimenticia. Pero ojo, recordemos que los principios rectores de los alimentos son la necesidad y la posibilidad. Puede ser que estén separados, pero no los necesite. Entonces es muy importante que el juez atienda a las circunstancias particulares del caso. ¿Qué le quiero decir? Que la regla general es sí tiene derecho a pedir una pensión alimenticia que va a determinar el juez con base en las circunstancias del caso, pero también no es automático por el solo hecho de que vivan separados. Debe de existir el estado de necesidad de recibir alimentos. ¿Qué es un concubino o concubina? Pues es un estado de vida donde dos personas viven como pareja, de manera similar a que fueran esposos, pero sin estar casados. ¿La concubina o el concubino también tendría derecho a alimentos? Sí, también, igual. Ya se les ha equiparado a los mismos derechos que una esposa, que un esposo. ¿Y ahí opera de plano sin necesidad de acreditar el concubinato? Se tiene que demostrar, como es un estado civil, hay que demostrar su existencia. Últimamente hemos escuchado en diferentes medios de comunicación que para todos aquellos deudores alimentarios hoy existe un registro de deudores morosos. ¿Cómo funciona ese registro o qué es ese registro? Bueno, en primer lugar cabe señalar que para que se considere a una persona como deudor alimentario moroso debe de existir un incumplimiento mayor a 90 días. Es decir, pues 3 meses de que no dio alimentos a quien tenía derecho a recibirlos y a que esa persona tenía la obligación de dárselos. Existe el registro de deudores morosos alimentarios que en teoría lo debe de llevar el registro civil. Y además, colateralmente, el registro público de la propiedad tiene la obligación de registrar en todos los bienes que estén incorporados a nombre del deudor moroso, pues una anotación que obviamente fue por petición de un juez, donde todos esos bienes o los que determine el juez van a quedar con una anotación de que están
reservados o embargados para garantizar alimentos. ¿Ese registro entonces funciona solamente a través de una orden judicial o lo podría ejercitar cualquier persona sin necesidad de tener un juicio de por medio? No, tiene que ser a través de una orden judicial. El juez de lo familiar, en el caso de nuestra zona metropolitana, giraría un oficio al registro civil para que se incorpore el nombre del deudor alimentario en ese registro de deudores alimentarios. Y al registro público de la propiedad, pues para que se anote marginalmente en las propiedades que tenga el deudor, que están esos bienes afectados a garantizar las resultas del juicio de alimentos. Inclusive el código va un poco más lejos. Una vez que el registro público de la propiedad tiene conocimiento que una persona está registrada en el registro de deudores alimentarios, cuando recibe alguna solicitud de incorporación de una escritura donde el deudor alimentario pretenda transmitir, modificar, extinguir o modificar cualquier situación del registro de esa propiedad que está a su nombre, el registro público de la propiedad tiene la obligación de informar al juez sobre ese acto que pretende hacer el deudor alimentario para modificar la propiedad de ese bien registrado a su nombre, para que el juez determine lo conducente. Por el otro lado, también se tiene la obligación de girar oficio al Colegio de Notarios para que a su vez el Colegio de Notarios informe a todos los notarios sobre el nombre de la persona deudora alimentaria para prevenirles precisamente que tiene esa categoría de deudor alimentario y que no debería de realizarse ningún acto tendiente a la transmisión de las propiedades o a la afectación de las propiedades que están en teoría afectadas a garantizar los alimentos. Si un deudor alimentario cuenta con una propiedad y en esa propiedad se hace la anotación de que debe esos alimentos, pero resulta que ese bien inmueble tiene un embargo, tiene una hipoteca, tiene más créditos o más gravámenes adelante de esa inscripción, ¿la inscripción como deudor alimentario se va al final, a la fila, o cómo funciona eso? No, también el Código Civil contempla que los gravámenes derivados de juicios de alimentos o para garantizar alimentos tienen preferencia o prelación de pago respecto a otros gravámenes. Hablando del tiempo que un deudor alimentario está obligado a pagar la pensión alimenticia, ya hace unos minutos nos estableció las bases en relación a los hijos, hasta qué edad tienen derecho, en relación a los adultos mayores también, cuáles serían las circunstancias. Y hablando de los cónyuges, ¿en qué momento cesaría esa obligación con una cónyuge? ¿En qué momento cesa esa obligación? Bueno, la obligación de darse alimentos entre los cónyuges es por tiempo indefinido mientras dure el matrimonio. En caso de que se extinga el matrimonio por divorcio, pues va a depender de dos factores. Uno, si entre los propios cónyuges divorciantes llegan a un convenio en el cual va a haber pago de alguna pensión entre ellos. Y si no hay ese convenio, pues va a ser con base en lo que el juez determine en su sentencia definitiva. Si se tiene o no se tiene derecho a percibir esa pensión y por qué cuantía. En un matrimonio se divorcian y la señora tiene derecho a la pensión alimenticia y obligan al esposo, al exesposo, a que pague esa pensión alimenticia. ¿Ella podría estar recibiendo indefinidamente ese pago o habría alguna circunstancia por la cual podría dejar de percibirlo? Sí, recordemos el principio rector de los alimentos, que es ante todo el estado de necesidad, la necesidad de recibir alimentos. Puede sobrevenir alguna causa después del divorcio por el cual esa señora ya no necesite los alimentos. Por ponerle un ejemplo, pues porque adquiera un trabajo donde adquiera un buen salario y que sea superior inclusive a la pensión alimenticia. Ahí ya se demostraría que ya no necesita esa pensión, porque reciba una herencia, porque se saque la lotería, o sea, porque contraiga un nuevo matrimonio. Eso haría presumir que ya no necesita los alimentos. Por ejemplo, ¿por qué ya en el caso de un segundo matrimonio ya no?
Pues porque ya su nuevo cónyuge sería quien tendría la obligación de suministrarle alimentos. Y si esta persona, licenciado, no se casara, se fuera a vivir con alguien fuera de matrimonio, nunca trabajara, nunca recibiera una herencia, ¿qué pasaría con esa fijación, esa pensión? ¿La tendría que seguir pagando por encima de estas circunstancias? Pues sí, a menos de que demostrara de que vive en un concubinato, ¿verdad? Con una nueva persona, pero puede ser algo complicado de demostrar. Ahorita que entramos en materia de la pensión, que estamos hablando de las bases, ¿cómo se puede incrementar o cómo se puede disminuir esa pensión alimenticia? Bueno, como le comentaba hace unos minutos, en la sentencia definitiva, de manera automática, el juez debe de declarar que la pensión que él determina se va a incrementar automáticamente. En el caso de los asalariados o de quienes tienen patrón, pues en la misma proporción que le suban su salario o que suban sus ingresos, porque es un porcentaje que ya estableció el juez. En los otros supuestos donde fue una cantidad líquida, una pensión que estableció el juzgador, pues se va a incrementar anualmente con base en el índice nacional de inflación que determine el INEGI. A menos que el deudor alimentario demuestre que su salario o sus ingresos tuvieron un incremento menor al índice inflacionario. ¿Y cómo se pueden disminuir? Bueno, también pueden sobrevenir a otras causales. Supongamos que el deudor alimentario es despedido de su trabajo, o consiguió, o ya no quiso trabajar, renunció y consiguió otro trabajo, pero gana menos. Tendría que solicitar al juez una reducción a la pensión que se estableció. Eso se tramita a través de un incidente que se llama de modificación, de reducción de la pensión o de incremento de la pensión alimenticia. Si esa pensión alimenticia fijada, junto con la forma en que será incrementada, no resultara suficiente para poder subsistir quien tiene derecho a esa pensión, ¿podría pedir el incremento aunque las bases se hubieran fijado ya en el juzgado? Sí, también puede ser el caso de que el juez determine alguna cantidad y posteriormente sobrevengan algunas causas que den lugar a que se solicite la modificación. ¿Esto qué quiere decir? Que la situación de los alimentos nunca va a ser totalmente inmodificable o inatacable. Pueden variar las condiciones de las personas, el estado de necesidad o los ingresos, las posibilidades de quien debe de pagarlo. Por ponerle un ejemplo tal vez un poco extremo. Supongamos que el juez estableció una pensión, pero en ese momento el acreedor alimentario era una persona sana y luego resulta que contrae alguna enfermedad de difícil tratamiento o de un costoso tratamiento, pues ahí también tendría derecho de que se dé una mayor pensión alimenticia porque requiere de una mayor cantidad para tratar su enfermedad. Hablando de la forma en que cesa la obligación de pagar alimentos, ¿cuáles serían esas formas en que pudiera cesar la obligación y cómo se tramitaría la cancelación ante el juez si hubiera la orden ante tu patrón o ante alguna otra dependencia de que te descontaran mensualmente esa pensión? Bueno, la primera causa que contempla nuestro código es cesa la obligación de dar alimentos cuando el que debe de pagarlos pues no tiene los medios, no tiene la posibilidad de hacerlos. Supongamos que está desempleado, que está incapacitado, que está enfermo. Entonces pues no tiene la forma de cumplir con esa obligación de pagar alimentos. Otra es porque el acreedor alimentario ya no los necesite, porque alcanzó la mayoría de edad o los 25 años de edad máximos. Ahí cesa ya también la obligación de pagar alimentos. Otra de las causales es por alguna injuria, daño o falta grave que cometa el acreedor alimentario en agravio o en perjuicio del deudor alimentario. Otra causa también puede ser porque la necesidad de recibir alimentos derive de conducta viciosa o de falta de aplicación del trabajo de parte del acreedor alimentario. O sea que el hecho de que el acreedor alimentario tuviera
alguna situación de adicción, ¿eso sería motivo suficiente para que pudieran cesar esa obligación? Sí, respecto de los hijos en automático, con independencia de cómo sea la conducta del hijo, del descendiente, desde el nacimiento hasta los 18 años es una obligación ineludible de los padres que tienen que darle. Tenga vicios o no tenga vicios. Exactamente, pero a partir de los 18 años, si resulta que ese joven no quiere estudiar, no quiere trabajar, entonces pues ya tampoco hay la obligación de los padres de mantenerlo. No lo dudo que habrá muchísimos padres que por amor sigan manteniendo a sus hijos, pero legalmente ya no existiría la obligación por el solo hecho de que no se quieren aplicar a los estudios, porque no quieren trabajar y porque tienen vicios. ¿El acreedor alimentario puede renunciar a que le dé alimento a su deudor? No, una de las características de los alimentos es que son irrenunciables, son personales, son intransmisibles. No puede renunciarse al derecho a percibir alimentos. Independientemente de que lo quisiera hacer en beneficio de su deudor, él no puede renunciar. No, es un derecho pensado en beneficio del acreedor alimentario y obviamente es tendiente a su propia supervivencia. Licenciado, ¿qué consejos le podría dar a aquellas personas que inician un trámite de esa naturaleza, quieren iniciar un trámite de esa naturaleza, tienen la necesidad de recibir alimentos y no se los otorgan? ¿Qué consejo les podría dar? Bueno, el consejo primordial es que ejerciten sus derechos, que consulten a un abogado y si no tienen los medios para contratar un abogado, pues que acudan, en este caso, como les decía, a la Procuraduría Social o bien a los bufetes de servicio social de nuestras universidades. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene un bufete de servicio social en Ciudad Judicial, en el mismo local donde están los juzgados del primer partido judicial. Ahí está el bufete de la universidad y ahí también se atiende a las personas por parte de la Procuraduría Social. Entonces el consejo primordial es ejerciten sus derechos, es algo muy importante que puede incidir en la calidad de vida de los acreedores alimentarios. ¿Algo más que quiera agregar, licenciado? No, pues nada más agradecer la oportunidad de haber estado aquí con usted, licenciado. El agradecimiento es mío, gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo gracias por esto que nos acaba de aportar. Muchas gracias, licenciado. Que esté muy bien, licenciado. Hasta pronto, gracias. Garantizamos un trámite rápido y sin complicaciones. SF Abogados presentó.